Hay algo que ocurre todos los años en el mes de abril y muy poca gente lo ve desde adentro. El mundo se llena de eventos sobre autismo, congresos, campañas, publicaciones, paneles, espacios que dicen estar hechos para la comunidad autista. Muchos de esos espacios son posibles, son creíbles, son legítimos a los ojos del mundo porque personas autistas con trayectoria, con formación, con conocimiento real, ponen su nombre y su voz y su trabajo en ellos. Y después de estos eventos, muchas de esas personas descubren lo mismo. El streaming ya estaba contratado, el marketing estaba pagado, los kits de promoción ya estaban encargados, pero los honorarios de las personas autistas era la última consideración. Hoy tenemos en esta mesa a 5 profesionales que participamos en un congreso de ese tipo. Y no venimos a contar una historia de victimización, venimos a nombrar un patrón y con precisión, desde cada una de nuestras disciplinas, de nuestra experiencia vivida y con la claridad que da haber estado en un congreso sobre autismo donde ocurrieron dinámicas preocupantes y hablar desde nuestra perspectiva de cómo se vive esa experiencia y cuál es el costo. Esto es NeuroRebel. Soy Anita y este es el precio invisible de las profesionales autistas y el extractivismo epistémico. Antes de entrar en materia, quiero que conozcan a quienes están en esta mesa. Les voy a dar una presentación brevemente porque su experiencia, su formación y sus contribuciones merecen su propio espacio y van a encontrar cada una de sus semblanzas completas en las notas del programa en mi página web. La doctora Miriam Tecamachaltzi. Miriam es neurocientífica, doctora en investigaciones cerebrales y maestra en ciencias biológicas con un postdoctorado en neuroendocrinología y neurofarmacología de la conducta. Es investigadora con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y divulgadora científica. Miriam, gracias por estar aquí. Adriana Martínez es psicóloga clínica con formación continua en neuropsicología. Trabaja en lo que ella llama el espacio más allá del diagnóstico, el puente entre el paradigma médico y la neurodiversidad, donde la persona autista deja de ser un expediente y empieza a ser un sujeto. Adriana, bienvenida. Paulina Ortiz Mariscal es una profesional de la educación con 16 años de experiencia especializada en la cultura de paz y derechos humanos, liderazgo y mediación de conflictos. Trabaja en transiciones educativas y laborales, es decir, acompañar a personas autistas desde la secundaria hasta el empleo, asegurando que la inclusión no sea solo una palabra bonita ni una política. Pau, gracias por estar aquí. Y Malú Treviño. Gracias. Malú es fundadora de Regiostea en Nuevo León. Es activista, licenciada en Derecho, en Ciencias de Educación y Psicología. Es una figura pública, autista de diagnóstico tardío y madre de un hijo autista no hablante. Y llega a esta mesa desde 3 lugares a la vez. Y eso hace que su voz sea irreemplazable. Malú, qué honor que estés aquí. Antes de entrar al análisis, necesito pedirles algo personal a cada una, porque creo que la audiencia necesita entender, antes de cualquier teoría, qué significa realmente aparecer en un espacio como ese. Y voy a empezar con una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué te costó estar en ese congreso? Y no me refiero solo al dinero, porque eso también cuenta, pero me refiero al costo real, neurológico, emocional, profesional, lo que diste, lo que movilizaste, lo que pusiste en juego. Y les voy a pedir que respondan una por una. Y voy a empezar con Miriam, porque quiero que empecemos con lo más concreto y medible, qué es lo que nos dice el cerebro. Miriam. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todas. Me parece que sí es importante hablar del costo fisiológico y neuroanatómico que implica presentarse en un evento, porque muchas veces pensamos que solo tiene que ver con lo emocional. Sí, las emociones tienen una raíz nerviosa y sobre todo hablando de sistemas nerviosos autistas, habría que tomar en cuenta. Fíjense bien, desde la neuroanatomía y la fisiología del estrés, porque obviamente el estrés no es malo, pero cada que tú vas a presentarte en un evento, aunque lleves semanas, meses de planeación, siempre hay un componente de estrés, ¿no? Esas maripositas en el estómago que sentimos antes de empezar la presentación
implican que se está activando el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿sí? Y cuando la incertidumbre y la falta de anticipación en un evento activan demasiado este sistema, este mecanismo del estrés, te mantienes en una sensación o en una posibilidad de estar o de huida o pelea. Son reacciones fisiológicas del individuo que son necesarias para la supervivencia. Desafortunadamente, cuando una persona autista se encuentra ante un espacio donde no hay anticipación, donde no hay un espacio de regulación sensorial, donde el simple hecho de tener que enmascarar, porque no nos hagamos cada que vamos a presentar, una persona autista tiene que enmascarar. Se está cuidando el tono de la voz, se está cuidando lo que estás diciendo. Lo que está diciendo es correcto o no es correcto. Me van a grabar, esto lo va a ver la gente, ¿cómo me van a evaluar? Bueno, pues fíjense que esto tiene que ver con áreas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, el núcleo paraventricular del hipotálamo promueve la liberación de hormona corticosteroide y después esta pasa a través de la hipófisis anterior y finalmente el cortisol llega a la corteza suprarrenal y tiene su efecto, ¿no? Cuando esta activación se mantiene durante horas, días o incluso en este caso semanas que seguimos todavía en espera de saber si van a publicar nuestro contenido o no sin nuestro consentimiento, implica que todo este circuito sigue todavía estando alterado y todavía estando activado y esto provoca una sobrecarga alostática. Ahora, a nivel de circuitos corticales de corteza cerebral, hay una demanda muy alta de la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Sí? Esta está encargada del control ejecutivo, la planificación, la anticipación y el monitoreo de la conducta social. Esta se activa antes, durante y después de lo que es una presentación en un congreso. Nunca se habla de eso. ¿Qué le cuesta al cuerpo presentarte ahí como profesional? Porque nosotros hacemos como profesionales. Pues eso es, estamos activando también la corteza prefrontal dorsolateral, la que se encarga de este control ejecutivo, pero al estar bajo estas condiciones, esto se incrementa todavía más en contextos de masking, donde la persona tiene que estar regulando expresiones faciales, el tono de voz, lo que decía, el contacto visual, conductas sociales, respuestas sociales ante la incertidumbre, ¿no? Eso es muy importante. De forma paralela, la corteza del cíngulo o corteza cingulada anterior, que participa en la monitorización del conflicto y del error social, qué decir, cómo decirlo, cómo será interpretado, si la respuesta será adecuada, no será adecuada. Este circuito consume muchos recursos cognitivos. Y luego, cuando hay una incertidumbre ante lo que va a pasar, cuando te dicen minutos antes de que vayas a presentar, estamos viendo si vamos a vender las grabaciones. Qué interesante lo que dices. Y te voy a hacer dos preguntas para darle un contexto a los que nos están escuchando. ¿A qué te refieres con esto de las grabaciones y que todavía no nos han contestado? Porque eso es parte también del escenario de lo que hablamos al principio, de lo que es participar en este tipo de congresos como persona autista. Y segundo, ¿cómo traduces la ciencia para alguien que no es científica? ¿Cómo lo nombramos? Eso que acabas de explicar tan detalladamente. Perdón, sí, ¿verdad? Fue una explicación muy euro. Bueno, primero, los pongo en contexto. Nosotros fuimos a un congreso sobre autismo. La premisa era nada de autismo sin autistas, supongo, y que todas las ponentes eran autistas con el respeto que se merece una ponente autista por su conocimiento como profesional. A mí me pareció sumamente valioso. Yo fui muy emocionada, tiempo, dinero y esfuerzo porque yo no puedo ir sin mi familia. Y yo me eché más de 19,000 pesos ahí o más, sin contar comidas por lo de mi familia. Pero lo hice con mucho gusto. Dos, hablando de grabaciones, bueno, nosotras teníamos pues un arreglo con la persona que nos invitó, que iba a pagar viáticos completos, que eso implica pues camiones desde nuestra casa hasta Ciudad de México, incluyendo taxi, supongo, porque todo tiene gastos. De Ciudad de México a Monterrey un boleto de avión y de Monterrey a Saltillo un boleto de un camión. Sin embargo, pues eso era todo por solo presentarnos presencialmente y dar una conferencia. A nosotros jamás se nos explicó que nuestras conferencias se podían grabar
y que se iban a vender para la creación del centro. Eso fue de lo que yo me enteré 2 minutos antes o 1 minuto antes de empezar mi presentación, cuando veo una cámara profesional y yo pregunto, porque no es el único evento en el que hemos estado, ¿no? O sea, pues si graban y publican en Facebook, yo no tengo ningún problema, Anita. Eso yo quiero aclararlo. Si el evento no cobra, yo no tengo ningún problema. ¿Me Ujú, entiendes? Si se publica gratis en Facebook para que todo el mundo tenga la presentación, yo no tengo ningún problema. El problema es que minutos antes a mí me digan, cuando yo pregunto, ¿se va a grabar? Sí se va a grabar. Y no es el tono del norte, no, no fue una mala interpretación de un tono norteño, fue un tono muy grosero, ¿no? Sí, sí se va a grabar. Y yo pregunto, ¿va a pasar por Facebook? Suponiendo que porque ujú, tenía una página de Facebook, lo iban a poner gratis ahí para todo el mundo. Y me dijo, no, estamos viendo si lo vendemos. Ahí viene todo esto que yo les estoy hablando. O sea, puede parecer emocional decir, a ver, si lo vas a vender, porque fue lo que yo contesté. Si lo vas a vender, debe de haber regalías para nosotras, ¿no? ujú. Y me contesta, no, es para la creación del centro. Ahí es donde ya hay un conflicto y te voy a decir por qué. Primero, anticipación. Se nos debió haber avisado desde el año pasado que se nos contactó que esto implicaba que se iban a grabar nuestras presentaciones y que estas presentaciones se iban a vender. Te soy sincera, si a mí me dicen, me preguntan esto, yo hubiera dicho que sí. Para apoyar, para que se creara un centro, sin duda alguna lo haría. ¿Me entiendes? Porque ahí deben ir invirtiendo mucho. Y lo pensé porque dije, es desde la comunidad autista, que ojo que aquí hay que dejar muy claro. Esto que veníamos hablando de nada de autismo sin autistas me parece tan importante, Ujú. porque todo esto que está pasando aquí, la sobrecarga sensorial, la falta de anticipación, la falta de claridad en la comunicación, implica que es una persona que no tiene la menor idea de cómo trabajar con personas autistas desde una horizontalidad y desde el respeto. ¿Me Sí, entiendes? sí, Desafortunadamente, las exactamente. personas neurotípicas, así sean madres de hijos autistas, están acostumbrados a mandar, a hacer lo que quieren con los niños y pensó que podía hacer lo que quisiera con nosotras y mandarnos así como mandan a todos los demás. Desafortunadamente, y esto tiene que ver con las historias de vida, Anita, eh, obviamente todos tenemos memorias emocionales y aquí viene la amígdala. Cuando pasan este tipo de cosas, pues obviamente se activan áreas cerebrales como la amígdala, que es la que dice, a ver, esto está bien o está mal, ¿no? Empieza nuevamente a nivel cognitivo esto y hay reacciones que no solamente son emocionales, sino fisiológicas, ¿no? En mi caso fue el enojo. Yo sí genuinamente me molesté y le dije, no, antes de tú pensar y ver si vas a vender mi conferencia, a mí primero me preguntas. ¿Por qué? Porque esto forma parte de mi material intelectual, esto forma parte de mi propiedad intelectual, forma parte de mi tiempo y de mi esfuerzo, y si lo vas a tomar y lo vas a monetizar, mínimo me vas a pagar, ¿me entiendes? Y eso si yo te doy permiso. Claro, claro, Y aquí estamos entrando al área de las leyes, que ojo que yo no soy experta en leyes, pero sí soy perito en el claro. área de neurología de la conducta y convivo con mucha gente. Formo parte de la Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas de México y pues por si no lo saben, soy la delegada de Tlaxcala. Y todos estos casos para mí son importantes porque yo ahora ya lo veo como un caso, Claro. ¿me entiendes? O sea, Claro, no es solo una experiencia personal, sino es decir, ¿cómo puedes decirle eso a una ponente antes de dar una conferencia en tu evento? Nada claro. más que estoy bien entrenada, Anita, Ujú. porque llevo toda la vida haciendo esto, incluso he comido de esto, un tiempo que yo me dedicaba a ser conferencista y cobraba, y algo que sí les tengo que decir que incluso se me acusó, ustedes lo saben, de manipular a las demás y decir, es que tú les dijiste, lo vuelvo a decir en este podcast. Si una institución, llámese centro o lo que quieras, cobra, tú le tienes que cobrar. Así tengas tu trabajo, así seas muy buena persona y así tengas mucho dinero.
porque si tú no cobras, esa institución se va a aprovechar, sí, va a lucrar, pero además no solo de ti, Sí, se va a ese es, acostumbrar a hacerlo con todos. sí, es un excelente punto que vamos a abordar un poquito más adelante cuando hablemos de esa parte de la monetización. Te agradezco muchísimo lo que nos estás compartiendo. Adriana, Adriana. cuéntame, ¿qué fue para ti? ¿Qué te costó estar en ese congreso? Pues para mí, creo que el costo inició mucho antes del evento, cuando la ambigüedad llegó, porque en realidad no habían lineamientos claros. Entonces hubo muchas cosas que tuve que inferir. Constantemente sentía que no estaba entendiendo del todo qué se esperaba de mí y, pues bueno, desde cuál era el público objetivo, porque realmente el eslogan del evento era como adolescencia, adultez y vejez. Es un grupo muy, muy amplio Ujú, y bueno, de entrada, a mí me pidieron que hablara sobre neuropsicología y como bien dijiste en la presentación, yo estoy todavía en formación. ujú, Entonces, quería que hablara de evaluación desde neuropsicología, pero yo sí, en ese momento lo sentí un poco, desde el viejo paradigma. No lo expresó ujú, de esa manera, pero otra vez, yo estaba infiriendo muchísimas cosas porque no había una comunicación tan clara. Entonces, creo que ahí empezó el desgaste para mí. ujú, eh, y justo en esta parte en donde yo sentía que me estaban pidiendo algo que no se alinea con mis valores profesionales y mi ética, claro que surge un conflicto interno, porque, o sea, sí, era un tema muy amplio, pero también es que para mí era muy importante dejar claro como toda la parte neuroafirmativa, toda la parte de la neurodiversidad. Entonces yo tuve que proponer, ¿no? Pues como nos decía Miriam en su participación hace un momento, todas estas cosas para las personas autistas tienen un costo. No ujú, se hacen de una forma tan automática. Entonces, em, antes de poder iniciar a preparar el material que iba a llevar, tuve que pensar y planear ujú, esta conversación potencialmente incómoda, en donde decía como de, espérame, porque estamos yendo en una dirección que no me está gustando. Afortunadamente, y hasta ahí se tomó a bien. Después hay que sumarle un montón de trabajo invisible, ¿no? Por ejemplo, ujú, todos los días que se pasó o que yo me pasé estructurando el contenido, tratando de entender cuál era el público idóneo, incluso aprendiendo metodologías que no me corresponden, porque se nos solicitó, y aquí otra vez un poco a forma de mandato, que usáramos metodología MISEA. Aquí la única educadora es Pau, y no sé si ella sabía de qué iba la metodología MISEA, yo no sabía. No, no lo sabía. Y bueno, Claro, yo tuve que investigar. estás Hola, hola. compartiendo algo muy visceral también para cada una de nosotras, ¿no? Esos costos reales, emocionales, profesionales, neurológicos que nos movilizan y que se han puesto en juego para estar en esta conferencia. Sí, 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 totalmente. Y entonces, para mí fue sostener todo esto por mucho tiempo, había mucha incertidumbre y eso para una persona autista es particularmente desgastante porque inferir es muy cansado. Cuando el lenguaje no Ujú, es claro, nuestro sistema de estrés se activa por completo y entonces empezamos a tener unas sensaciones incómodas mucho antes de que llegue el evento. Entonces, todo lo que ya nos explicó Miri, no lo voy a repetir porque eso es más ujú, como en el momento del evento, pero a mí todo el costo empezó mucho antes del evento. Porque sí, efectivamente, la comunicación desde el primer momento no era tan clara, pues bueno, había que inferir mucho, había mucha ambigüedad desde la primera comunicación, pero también está la otra parte en donde como se te convoca desde lo profesional, cuando estás en modo profesional, hay un montón de cosas que de pronto no es tan fácil comunicar ujú, desde aquí hacia allá.
Por ejemplo, ahora que lo pienso en retrospectiva, lo correcto habría sido solicitar más claridad. Pero Ujú. también cuando, o al menos a mí me pasa que cuando estoy en modo profesional, pero cumplir las expectativas, en este caso de la persona que está requiriendo mis servicios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no sé exactamente cuál es esta expectativa, hay mucha más ansiedad y mucha más ambigüedad de mi parte Claro. para poder lograr ese acuerdo finalmente. Y especialmente cuando eres de altas capacidades, que todas aquí lo son, está esa tendencia a tratar de contestar con anticipación todas las preguntas posibles y existentes bajo el sol que pueden presentarse, ¿no? Y eso en sí es un agotamiento extremo, porque como no hay claridad ni en la comunicación ni en las expectativas, bueno, por lo menos yo solo puedo hablar por mí, ¿no? Me armo 50 escenarios de todo lo que puede ser para estar prevenida. Si es esto, hago esto, si es esto, hago esto otro. Y eso es un desgaste neurológico increíble, ¿no? Pau, te veo asintiendo. Cuéntanos, ¿qué te costó estar en ese congreso neurológicamente? Miriam está alzando la mano, Perdón. entonces creo que Perdón. Miriam quiere hacer una anotación primero Perdón. y ya después puede ir. Sí, es que quiero decirlo específico en personas autistas. Mira, en personas autistas, la sobrecarga sensorial que puede implicar todo esto, ya sea antes, durante o después, produce mayor activación en circuitos talamocorticales y redes de integración sensorial, particularmente cuando el entorno no contempla iluminación, ruido, alimentación, tiempos de descanso adecuados, y todo esto repercute no solo en esto, sino en el sistema nervioso autónomo con el incremento de tono simpático, mayor frecuencia cardíaca, tensión muscular, fatiga, alteraciones gastrointestinales y este agotamiento pre antes del evento, durante el evento y post el evento. Solamente eso quería aclarar. No, muchas gracias por dar ese marco que es tan importante para entender, ¿no? Y esa es tu área de especialización. Y muchas gracias por ponerlo en esas palabras, porque sí, el costo es más que la emoción, es más que lo que nosotros tenemos. Es un costo físico, ¿no? Porque no solo la mente autista, pero el cuerpo es autista también, ¿no? Gracias por eso, Miriam. Siéntanse libres en cualquier momento de decir, yo tengo algo que decir. Pau, cuéntanos, ¿qué te costó estar en ese evento? Me costó muchas. Primero, yo ya tengo ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Después de muchos años, después de 38 años de vivir en un mundo neurotípico, sin saber que yo era neurodivergente, me hice de mecanismos. Entonces, por muchos meses, aun cuando se hizo la invitación y aun cuando se mandó un correo, yo la verdad ni siquiera creía que iba a pasar. Porque dije, si no sucede, prefiero no romperme el corazón tan grandemente porque al final somos muy sensibles, ¿no? Y tenemos esta hiperexcitabilidad emocional. Entonces, bueno, hiperexcitabilidad para los neurotípicos. Para mí es normal. Entonces, ya cuando se acercó todo y ya una vez que yo tuve los boletos de avión, fue cuando empezó todo el proceso de preparación. Se hicimos una llamada, te escuché y esto tiene mucho que ver con el costo del camuflaje que para mí existe, porque a partir de lo que yo escuchaba iba organizando todo lo que iba diciendo. Efectivamente, yo no sabía que era mi SEA y pues tampoco quería investigar mucho al respecto. Entonces, pero dije, bueno, o sea, puedo modelar una sesión porque al final es la manera en que yo doy ponencias. O sea, no es la primera vez que doy una ponencia, sí en un congreso, pero yo he dado talleres a docentes, a padres de familia, he impartido diplomados en línea, entonces tengo ya esta idea de la parte pedagógica. Cuesta 16 años más toda la experiencia lo que se mostró en ese congreso. O sea, para empezar, costó eso. Después viene todo el proceso de anticipación, todo el proceso de pensamiento para hacerlo. Soy una persona que trabaja muy rápido, ¿no? Esa ponencia se preparó en 6 horas, yo creo. Hablamos de 6 horas de trabajo porque amo eh, cronometrar todo. Hablamos de 6 horas de trabajo en una ponencia en Canva, pero muchos días de pensar, estructurar, alinear todo para poder articularlo de una manera coherente y reconociendo los públicos que iba a tener. No puedes comunicar si no reconoces tu público. Claro. Entonces, todo eso me llevó semanas pensarlo a partir de que hubieron boletos de avión. Me llevó semanas pensar cómo iba a ajustar mi rutina. Me costó romper una rutina que tengo años haciendo.
Yo no viajo porque descubrí hace poco que es por eso, porque no quiero romper una rutina. Me genera mucho estrés, me genera la falta de anticipación porque pues yo tengo perros, no puedo viajar con ellos, sale muy caro. Yo había solicitado tener un perro de acompañamiento Ujú. que no se pudo. Y por otro lado, la dicotomía que existió entre un discurso y una acción, porque por un lado sí nos dijo pidan sus ajustes y yo fui muy clara con mis Sí. ajustes porque por fortuna llevo un proceso de terapia e iba a hablar de ajustes, entonces dije tengo que hablar y tengo que pedirlos. Entonces yo pedí ajustes, los publiqué a todo el grupo y hubieron cosas muy claras como mi alimentación, hubieron cosas muy claras de necesito certeza, itinerario y claridad en todo lo que me digas. Necesito cierto tipo de alimentos porque son reguladores sensoriales para mí. No es porque sea tan glotona o golosa, como quieras Ujú. llamarlo, sino en realidad es porque son reguladores sensoriales. Yo le dije, me vendría muy bien poder llevar a uno de mis perros porque es el más estresado y yo me estreso más si él se estresa, pero no fue posible, ¿no? Me costó pagar paseos, pagar cuidadores, me costó hacer ajustes en mi trabajo, me costó 2 días de recuperación, me costó un malestar estomacal y me costó no disfrutar mis vacaciones. Eso fue lo que me costó, porque al final regresé, yo tengo una semana de vacaciones, regresé y yo empecé a disfrutar de un día, el día miércoles, el jueves me volví a sentir cansada, el sábado igual y ayer una ansiedad social terrible. Sí, O sea, ese es el costo invisible que para mí claro. fue, traduciéndolo a números, para nada, ¿no? Para nada fue lo que se recibió, que está bien, se dijo simbólico, pero yo también le pregunté en la preparación, en mi necesidad, y se lo dije tal cual, en mi necesidad de claridad y certeza, el día lunes previo al evento, el día domingo que se terminó el evento, qué pasó con la cuota, cuánto iba a ser, porque en pro de lo que ella iba a dar, era que yo también tomaba mis Claro, decisiones. Al final tomé decisiones con una cantidad que no se recibió y que tuve que asumir yo también hasta el costo claro. económico. Y eso es sumamente Esa importante lo que estás diciendo, que lo vamos a abordar un poco más adelante, que es que todo esto se podría haber prevenido con un simple entendimiento de lo que se requiere trabajar con personas autistas, profesionales o no, ¿no? Como la claridad, la comunicación, por ejemplo. Malú, tú tienes una perspectiva única en esta mesa porque eres activista, eres autista y eres madre de un hijo autista. Y desde esos 3 lugares a la vez, cuéntanos, qué te costó estar en ese congreso? Yo tengo 2 hijos, autistas. Uno es un niño llamado Mateo, es autista no hablante, y mi Rodrigo, también es autista, es igual, mi historia es como tipo mi clon. Yo estuve en línea, porque yo tengo síndrome de Tolosa-Hunt, y mi doctor, pues, no me permitió por el cambio de altura, por las luces y por muchas situaciones, y como estoy llevando un tratamiento, yo no puedo salir, de momento fuera de la ciudad. Entonces, pues obviamente, como todas ustedes, yo he estado en muchos congresos, nacionales, regionales, internacionales. También ya tengo experiencia, gracias a Dios, en todo esto. Y pues la verdad, es la primera vez que me sentí, la verdad, por parte de la organización, pues me sentí muy incómoda. Por parte de los espectadores, voy a ser muy sincera, me sentí muy abrazada, muy aceptada y la verdad es que sí obtuve esa respuesta, pero detrás de esa respuesta, pues desde un inicio, pues como todas ustedes, hay un gran trabajo porque yo me organizo, yo soy mucho de agenda, entonces yo si no utilizo mis días para ciertos proyectos, pues ya no los puedo realizar porque aquí está la doctora Miriam que me conoce y con todo respeto lo digo, hermosas, pero pues me conoce un poquito más y sabe que me brinco de un congreso y ya estoy en otro proyecto y así, gracias a Dios. Eso es la verdad. Entonces yo tengo que estar dentro de mis agendas también visuales y por escrito, ¿verdad? Todos mis órdenes del día. Y definitivamente, abordando un poquito desde la psicología, en primer lugar, neurológicamente, yo creo que eso compartimos mucho en común. Pues definitivamente, como lo decía la doctora Miriam, pues, el cerebro autista pues funciona con una alta necesidad de esa anticipación, de esa
coherencia, de esa estructura, no como preferencias sino como una condición para un funcionamiento óptimo. También cuando un evento no cumple con estas expectativas que cada una la teníamos cada quien a su manera, a su especialidad, cambios de horarios, desorganización, estímulos intensos, una sobrecarga auditiva, una sobrecarga visual también, una falta de claridad en cada instrucción que se nos debió haber dado y que se nos dio, pero definitivamente no fueron cumplidas estas instrucciones. Se activa definitivamente en cada lo antes mencionado una alerta constante, que para nosotros como autistas, que implica definitivamente una actividad sostenida del sistema nervioso, que es una hiperalerta a cada estado de diferentes órdenes y de que todo cambió, o sea, de que lo que nos habían dicho, pues todo cambió, ¿verdad? A una dificultad para anticipar, para planificar respuestas, porque aunque estuviéramos en línea, ahorita voy a contar un poquito, que también no con tanta intensidad como ustedes, pero definitivamente sí hubo situaciones, ¿verdad? Que a mí me desregularon mucho. Una sobrecarga también sensorial acumulada que no siempre se puede descargar en el momento, una fatiga cognitiva acelerada definitivamente por toma constante de decisiones en entornos inciertos, una necesidad de enmascaramiento o compensación social para sostener dicha interacción de cada uno de nosotros. También muchas veces no ocurre mientras estamos, por ejemplo, esto ocurre cuando estamos exponiendo ante el público, que estamos regulando emociones, que nos estamos adaptando también en tiempo real porque no estábamos grabadas, estábamos en vivo. Es decir, no solo estamos participando, estamos también gestionando múltiples procesos internos simultáneamente, pues para poder sostener esa participación sin poder colapsarnos. Y este esfuerzo rara vez se ve su nombre o se considera, la cual para mí es la primera vez que me sucede porque he hablado hasta en los derechos humanos internacionales y jamás me había pasado esto. El impacto emocional no viene solo desde el cansancio físico o mental, sino de la incongruencia entre el discurso y la experiencia que vivimos. Cuando un espacio definitivamente se presenta como inclusivo o neuroafirmativo, pero no ocurre, no cuida en lo que ocurra, por ejemplo, una ruptura desde la expectativa de seguridad, una sensación también de la vulnerabilidad en un entorno donde se esperaba contención, una desilusión profunda al darse cuenta de que la inclusión es solo discursiva, unas microinvalidaciones también constantes, que son las interrupciones, una minimización, una desorganización, una falta de escucha. Esto genera algo pues muy específico, que es una sensación de no pertenecer incluso dentro de estos espacios que dicen estar diseñados para cada una de nosotras como participantes y ponentes profesionales autistas. Y esto tiene definitivamente un impacto emocional, nada, o sea, más complejo que el rechazo directo porque confunde, nos descoloca, Sí. hace que la persona dude de su propia percepción. No es un daño evidente, pero sí es un desgaste definitivamente profundo. Claro. Se invisibilizó también uno de los puntos más importantes, que es el trabajo de una profesional autista, no solo en lo académico. Es interdisciplinario y también es encarnado, que integra pues años de formación formal, experiencia clínica y práctica, actualización constante y algo que históricamente pues siempre ha sido desvalorizado, que es el conocimiento situado, es decir, la experiencia vivida. Este conocimiento nunca debe ser menor, es una forma de saber que permite comprender los matices que no siempre están en los libros. Exacto. Sin embargo, cuando no se remunera, no tanto evitar, o sea, no es que nos haya remunerado económicamente, no estamos nosotros aquí porque somos unas personas también con un grande corazón y que hemos estado en múltiples congresos, tanto presencial
o como de forma virtual, sin ningún tipo de dinero. Nosotros no nos mueve el dinero, que a todos nos sostiene, claro que nos sostiene, porque no podemos vivir de amor, pero también tenemos ese corazón de ayuda, porque nosotros somos una comunidad que lo hemos hecho y me consta en cada una de mis amigas profesionales que están aquí presentes y que de una servidora también la conocen, que, por ejemplo, yo voy a muchas escuelas, y no cobro ni un quinto. ¿Por qué? Porque yo prefiero dejar un alumno y no ser desconsiderar con un maestro que gana algo mínimo y que nadie le da para que él se capacite, que nadie le da para que él viaje hasta un pueblo que a veces no tiene ni siquiera camión así directo para entrar a ese plantel educativo, pero que sí tiene a lo mejor a veces que yo lo veo porque es una realidad que viven los docentes. Muchas veces tienen que caminar kilómetros porque no tienen ni siquiera un coche. ¿Cómo yo voy a cobrarle a una persona que todavía me habla para decirme que quiere una capacitación? Pues obviamente yo no le voy a cobrar y si me hubieran dicho, yo también no pensaba hacerlo, la verdad. Yo no lo pensaba hacer. Pero bueno, cuando no se remunera, también que caemos que o se minimiza, pues ahí entramos. ¿Qué va a pasar con nuestras futuras generaciones? Justamente, A los chicos que están más jóvenes que nosotros, bueno, pues se va a precarizar ese trabajo como profesional autista. sí, Se establece una jerarquía donde otros gastos que son, todos los antes mencionados son prioritarios, pero el conocimiento, pues aquí no. claro. Y ese también, Se no, refo- ese, Ujú. ese también es otro tema que vamos a tratar un poquito más adelante, justamente, que es algo cual Pau había mencionado de una forma extraordinaria, exquisita. Sí, pues aparecer en esos espacios no es un acto simple, definitivamente. Es un acto que implica preparación, regulación sensorial, Ujú. adaptación y muchas veces resistencia. Y cuando ese esfuerzo no es debidamente reconocido ni debidamente cuidado, no solo se invisibiliza el trabajo, se invisibiliza a nosotros como personas autistas. Exacto. Y hablemos de ese tema, ¿no? En esta próxima ronda de comunicación, que es ese extractivismo epistémico del que estábamos hablando, cuando el conocimiento de una comunidad, nuestro saber, nuestra experiencia, nuestra trayectoria, se trata como insumo, es decir, se extrae, se usa para legitimar un espacio y no se le devuelve valor a quienes lo generaron, ¿no? Y lo que hace ese patrón sea particularmente perverso en espacios de concientización autista es esto, que la identidad compartida, el hecho de que todas somos autistas y de que esto es por la comunidad, se convierte en el mecanismo que desactiva la exigencia de condiciones laborales justas. Entonces, quiero escuchar cómo cada una de ustedes ve esto desde su disciplina. Miriam, ¿qué pasa en estos contextos de este extractivismo epistémico? Cuando tu entorno promete algo, seguridad, pero te entrega caos y algo completamente distinto de lo que se prometió, pues. Sin duda alguna, aquí hay una disonancia cognitiva. O sea, de todo lo que nosotros estamos hablando fue que hubo una disonancia cognitiva. Pensábamos que era un evento desde la comunidad, pensábamos que incluso íbamos por una causa, ¿no? Todas nosotras, y cuando de repente ves que no está pasando, obviamente hay una sobrecarga mental muy grande, sensorial y de todo tipo, porque vuelvo a lo mismo con lo que mencionaban las compañeras, es que no sabes si estás haciendo mal, si estás haciendo bien, si eres tú la que no estás entendiéndolo, y, y fíjate que no te lo voy a hablar ahora como doctora Miriam, yo quiero hablarlo como Miriam, persona Miriam, porque me voy a salir de las neurociencias. Fíjate que aquí hablar de extractivismo no es una exageración, como lo Ujú, escribimos, una exageración retórica. Es nombrar el mecanismo mediante cual las instituciones, centros y personas que deciden tomar el conocimiento de las personas de cualquier tipo de comunidad, en el caso de la comunidad autista, lo toman, lo usan, lo utilizan como plataforma política, lo utilizan como plataforma social, en este caso incluso como una forma de obtener recursos para su organización, ujú, sin tomar en cuenta ese conocimiento como válido, ese conocimiento como no le dieron el valor que necesitaban, no lo tomaron en cuenta, solamente es ir, tomar de las personas y adiós me voy,
si te vi ni me acuerdo, no me interesa lo que pase contigo. Pero Sí. no quiero salirme un poco del tema, pero sí hay algo que creo que tengo que mencionar. Es que no solamente es extractivismo, sino yo creo que incluso estamos ante una posición que he estado viendo mucho y no quiero juzgar a las mamás, Ujú. pero por eso es Sí. que yo ahora lo pienso, nada de autismo, sino autistas, y te voy a decir por qué. A mí me parece que en la conciencia de esta persona, lo que ella estaba haciendo estaba bien. Ujú. Eso me causa más ruido, ¿me entiendes? Que no se den cuenta que lo que están haciendo es extractivismo y Ujú. que todavía esperen que se les dé una gratitud. O sea, no solo es tomar el conocimiento de las personas, utilizarlo para tu beneficio, el cual sea, bajo la bandera te estoy ayudando, y todavía decir que la comunidad tiene que agradecer por el espacio, por la visibilidad, por las facilidades, por dar voz, a mí, por abrir caminos. A mí eso de verdad, como persona, me vuela la cabeza. Primero Y porque, perdón, pero te pregunto ahora como neurocientífica, eso que has dicho da el clavo, o sea, es ese reconocimiento moral por darnos voz. ¿Y por qué eso es particularmente problemático para una persona autista, para el cerebro autista? pues, es que es completamente, desregulador, ¿no? Si estamos hablando de que el cerebro autista, necesita claridad, el cerebro autista necesita anticipación y, sobre todo, pudiéramos ponernos en esta situación de la doble empatía, Ujú. ¿no? Sí. O sea, creo que eso es lo que está pasando, o sea, eso es lo que está causando toda esta disregulación que Ujú. va todo el cuerpo y tiene que ver con la doble empatía, con el sentido de justicia que tenemos las personas autistas. O sea, tú estás viviendo una incertidumbre. Hay activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, hay activación sobre activación de la amígdala, que sabemos que en las personas autistas es más grande. O sea, Ujú. ansiedad, todos esta falta de claridad, más activación de la amígdala. Hay incluso problemas gastrointestinales, que no sé si ustedes los vivieron, pero yo todavía estoy así. ¿Me Sí, entienden? Por claro, la claro. enfermedad de sigo así. O sea, no fue solo antes. Fue durante y ahora después de cuántos días. Entonces, eso es una superactivación del sistema, Claro. específicamente del sistema nervioso entérico. Entonces, neurobiológicamente yo lo puedo explicar desde esa forma, Anita, es que Ujú. no solamente esa disonancia cognitiva que Sí. causa el hecho quiero explicar específicamente lo de la doble empatía. La doble empatía implica que personas autistas entienden las cosas, o sea, sí se entiende entre todos, pero entre los que pensamos igual. Y estábamos Ujú. hablando que quien convocó es una persona neurotípica que no tenía habilidades de comunicación autistas, o sea, problema de la doble empatía. Aquí no fue Ujú. que nosotras no entendiéramos, Claro. el problema fue no se supieron comunicar. No sé si vino desde la maldad, porque no lo sé. Pero Ujú. sí vemos aquí una persona con un síndrome de Salvadora Blanca. Obviamente yo no me puedo, poner a diagnosticar a nadie, pero un síndrome de la Salvadora Blanca, donde pensaba que nos estaba dando voz, que nos estaba haciendo un favor, ¿no? En invitarnos, que nos estaba dando visibilidad y que por eso nosotras teníamos que regresar con agradecimiento y no exigir lo que ella misma dijo que iba a dar, porque, Sí. ojo, creo que ese fue el problema, y justo fue algo que yo apuntalé como Ujú. Miriam. Sí. Ojo experto como Miriam, y yo tal vez estoy hablando desde el enojo, y tú nos dijiste, Anita, que podemos estar como estemos, pero a mí Exacto. pero a mí eso todavía no se me quita, el enojo y la burla hacia la comunidad autista, porque no Sí. pueden convocar desde la comunidad, esperando que la comunidad responda y tratar así a la comunidad. O sea, me parece que vuelvo a lo mismo, no todos son la comunidad autista. El Claro. hecho nada de autismo sin autistas implica que esta persona que te está convocando tiene que conocer cómo tratar con una persona autista y cómo cuidar de una persona autista. Que ojo, somos adultas y no somos bebés que necesitamos cuidado.
de Claro, otra persona, tipo paternalismo, pero exacto. pero sí se debe de cuidar de la comunidad, sabiendo que tienes que darles certeza, sabiendo que tienes que darles un espacio necesario de regulación sensorial. Yo lo dije, Anita, porque yo ya lo había previsto. Lo dije desde la cena en los tacos, te van a entrar en crisis. Ujú, Adri entró en crisis, sigo molesta porque no hubo un espacio donde ella se pudiera regular. Tuvo que ujú, regresar al Congreso, tuvo que estar sin comer porque solamente se ofreció lo que les donaron. No hubo ujú, dinero de eso que cobraron, no hubo una de destinar para que las personas ponentes comieran una comida decente de acuerdo a sus necesidades sensoriales, que son necesidades. O sea, ujú, la selectividad alimentaria no es un capricho, es una forma en la cual los estímulos olfativos, gustativos, todos estos receptores sensoriales impactan en el cerebro y por eso es que se necesita comer lo que se necesita comer, ¿no? claro. No fue cubierto, Anita. Entonces, Sí, obviamente, no solamente fue la falta de anticipación, fue tener a las personas trabajando sin comer, mandarlas en un autobús sin cenar, decir enfrente de nosotras que ellos sí se iban a ir a comer. Luego, esperar que salieran a las 11 de la noche en un vuelo que yo ya no tomé, que gasté mi dinero para poder cambiarlo, ¿sí? Llegar a la 1 de la mañana a Ciudad de México sin saber dónde te vas a quedar o pagando tú el costo, pero vuelvo a lo mismo, es cuidado, Anita. Yo sí, soy bien miedosa de andar en un transporte público en Ciudad de México en la madrugada, por eso no me fui, ¿sí? Pero claro, ellas tuvieron que hacerlo y eso se claro, debió haber cuidado, Anita. claro. Eso se cuidado. Pudieron haber pagado una noche más de hotel o pedido porque no la pagaron, fue donación y una donación gracias a la causa. Y vuelvo a esto, a lo del extractivismo. Todo esto que pasó, pasó porque esta persona pensaba que nuestro conocimiento no tenía valor, que se Sí, nos estaba haciendo un favor, dándonos un espacio, dándonos voz, porque se estaba hablando por nosotros, por hacer visible lo invisible. No somos invisibles, ¿eh? sí, Somos una comunidad bien grande, sí, y aquí es algo que tienen que comprender las demás personas. La comunidad autista es grande, tenemos visibilidad, tenemos voz propia, somos profesionales, tan profesionales que aún con todo esto sostuvimos un espacio, contuvimos, aguantamos para que esto saliera bien en pro de los demás. Y lo mínimo que que requeríamos era respeto. sí. Pudo no haber habido dinero, porque Ujú. pudo haber habido dinero, pero pudo haber habido respeto. Si hubiera Ese es habido, un sí, ese es un excelente punto, Miriam, un excelente punto. Y vamos a tomar ese marco, ¿no? De proclamarse un espacio neuroafirmativo, pero que reproduce exactamente la lógica extractivista que dice rechazar. Adriana, te quiero preguntar, tú que trabajas en ese puente, ¿no? Entre el paradigma médico y la neurodiversidad, ¿cómo describes la disonancia cognitiva de estar en un espacio que habla tu lenguaje pero no practica sus valores? Qué pregunta tan difícil, porque claro que tengo dos opiniones aquí, la profesional y la personal. Personalmente, esta disonancia a mí me costó mucho. Creo que de todas las que estábamos en el evento presencialmente, para mí fue mucho más evidente el momento del colapso. Quiero decir que de entrada a mí se me olvidaron mis reguladores antes de irme, porque claro que estaba pendiente de salir a tiempo, de no perder vuelo y ese tipo de cosas, entonces dejé mis reguladores, los dejé en casa. Entonces yo tuve gran parte del evento y del viaje enmascarando y obviamente sostener este masking por tanto tiempo fue lo que eh, derivó en una crisis. Entonces, personalmente, esta disonancia resulta en una crisis que se pudo haber evitado, porque si bien es cierto, yo no llevaba mis reguladores, también es cierto que, por ejemplo, Pau todo el tiempo estuvo compartiendo los reguladores. De alguna forma, las cosas que yo ya sé que me mantienen regulada, las estuve implementando y que sí, hubieron cosas
que se salían de nuestras manos. Por ejemplo, la comida, que la comida a lo mejor Ajá. para las otras personas, para las personas neurotípicas puede parecer algo insignificante, pero que para nosotros es supremamente importante. Y yo me pasé esos 3 días sintiendo que estaba ayunando todo el tiempo. La comida no era substancial, porque la realidad es que, el desayuno en el hotel no era suficiente alimento para sostener el cuerpo por el resto del día. Luego, Ajá. la comida en el evento no era una comida, era un refrigerio, era lo que Ujú. le pones a tu hijo de lunch para ir al colegio. Y Ujú. además, no se consideraron nuestras, necesidades alimentarias. Yo no como, embutidos, por ejemplo, y, aún así Ajá. intenté comérmelo por respeto a las personas, que también quiero hablar de esto. Mucho de lo que sucedió durante el evento respondía a nuestra necesidad de no ser groseras con las personas que estaban Ajá. atendiéndonos. Y entonces, porque después se nos dijo, o a mí se me dijo, es que te veías muy bien. Yo nunca vi que estuvieras mal. Y yo no voy a, después de ver cómo las personas del staff están recibiéndonos con cariño, se están esforzando por procurarnos, por hacernos sentir cómodas, yo no les voy a hacer una grosería. Y aún así, hubieron momentos en los que, pues, ya era insostenible, ¿no? Entonces, pero desde la parte profesional también es esta parte de qué incongruencia tan grande resulta para nuestros cerebros estar diciendo una cosa, estar experienciando una cosa y estar viviendo otra y viendo otra y sintiendo Ujú. otra. Porque yo fui a mi ponencia, les dije abiertamente a todos, incluso en la ropa que estoy usando me resulta reguladora, ¿no? Y de nada Ujú. sirve que te prepares y anticipes estas situaciones si el entorno se va a crashear, o sea, va a romper con Ujú. todas esas cosas. Y también quiero mencionar el hecho de, por ejemplo, se nos dijo que no nos íbamos con las manos vacías, dado que se nos estaba dando un espacio de visibilidad, la oportunidad de hacer networking y de construir relaciones profesionales. Y quiero aquí decir qué cosa tan absurda es esta, porque las personas autistas nos relacionamos distinto. Y yo Ujú. personalmente, para mí, en mi mente fue, a mí me trajeron a este evento para dar mi ponencia y atender al público. Y entonces aquí viene otra parte en donde yo estuve interactuando con personas y eso es hacer un masking, sostener el masking para socializar con las personas y que, ojo, no me estoy quejando, ¿no? Porque disfruté grandemente poder hablar con Ujú. personas que me contaran situaciones bastante personales, pero también eso representa una carga ya no solo cognitiva, pero también emocional, porque claro que empatizas con la historia del otro, porque claro que dices, yo te entiendo, te estoy viendo. Y entonces, todas esas cosas van sumando a esta sobrecarga. Y después de Ajá. eso, todavía se espera que hagamos vínculos profesionales. Perdón, pero yo estaba enfocada en atender a las personas que se acercaron a mí. Y entonces, si hubo personas con las que potencialmente pude haber hecho intercambio de contactos, no me enteré. Si hubo personas que estuvieron interesadas en mi perfil profesional, no me enteré. Si hubo personas que pude haber aprovechado, tampoco me enteré. Y voy a señalar 2 cosas. Sí, una es la diferencia de las relaciones, o sea, nos relacionamos distinto. Y otra es, pero yo no distingo rostros. Es decir, yo tengo que conocerte, no distingo rostros. Entonces, yo sé que al inicio del evento se nos presentaron a las autoridades, nos dijeron quiénes estaban ahí, desaparecieron porque yo no las conozco. Los rostros que para mí resultaban familiares eran los de ustedes porque eran las personas con las que estaba conviviendo de forma cercana. Ni siquiera recordaba el rostro, por ejemplo, de la mamá de la organizadora que también estaba muy pendiente de nosotras. Ajá. La confundí con alguien más. Claro que esto se exacerba cuando tus niveles de estrés incrementan. Es decir, a mayor estrés,
menos capacidad para reconocer los rostros. Entonces, pues es que ahí está también este resultado de por qué pretendes que el pago sea estas posibles conexiones cuando estás trabajando con personas que no se relacionan igual y que si no recibimos la indicación exacta de aprovecha este espacio para eso, no lo íbamos a hacer, o al menos eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? En este sentido de, Sí, para mí claro. era más importante escuchar a las personas que estaban ahí, que también quiero decir que era un espacio que pretendía ser para otras personas autistas y realmente en el público personas autistas casi no había. Eran muy, muy Ujú, poquitas y entonces también sí. eso representa un costo, porque entonces tienes que hacer más enmascaramiento para poderte relacionar con la gran mayoría de personas que son neurotípicas. Es que las personas autistas eran el insumo, no lo sabías, a consumir. Bueno, Muchas gracias, Adri. Concuerdo con absolutamente todo lo que dices. Pau, tú hiciste una pregunta que me quedó resonando porque me pareció súper sofisticada y súper en el punto, ¿no? Y es qué representaciones laborales autistas están teniendo nuestras infancias y juventudes que ven a las personas autistas, a sus referentes profesionales, siendo precarizadas. Cuéntame sobre eso, porque me fascina ese abordaje, esa visión. Tengo muchas ideas en mente y también me quiero posicionar ahorita desde la Paulina Cultura de Paz, porque creo que es muy importante también veamos este marco. Recuerdo en una plática que mencionaban algo que me encantó, ¿no? Todo vínculo humaniza o deshumaniza. Ujú, Todo vínculo que tenemos va a humanizar o va a deshumanizar y va a quedar en cada una de las personas del vínculo qué es lo que quiere hacer con la otra ujú, persona. Y si lo vemos desde esto y lo vemos desde el aprendizaje social, que nos lo habla Vygotsky o también lo menciona para recordar Bandura, es que a partir de lo que vemos también reproducimos. O sea, el patriarcado y el sistema capitalista se sigue reproduciendo porque lo vemos y es lo que sabemos y es lo que conocemos. Si a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, a nuestras juventudes no les enseñamos otro paradigma que humaniza ujú, desde la parte laboral, desde la parte social, desde la parte de la ética del ujú, cuidado, ¿no? Escuchándolas a todas, recordaba primero a Lagarde cuando hablaba de los liderazgos feministas donde viene esta actitud, ¿no? Cuando las mujeres ayudan a espacios de mujeres que han sufrido violencia o sobrevivientes de ujú, violencia, para no decir sufrido, sobrevivientes de violencia, pueden haber varias posturas. La postura que vimos ahora era una postura paternalista, era una postura como en el de, mírenme, yo salvo a la gente autista y voy a ser mi centro y estamos haciendo grandes cosas y puedes ver la página y la página tiene oh, sí, es que me ayudó mucho, o sea, qué bien, o sea, y qué bueno que acciones que tengamos ayuden a otros y ujú, contribuyan al bienestar de los demás, eso humaniza. ujú. Pero ¿qué deshumanizó de toda esta experiencia? Y voy a posicionarme también desde las necesidades que menciona Marshall Rosenberg en la comunicación no violenta, porque me parece muy claro esto, es que, por ejemplo, dentro de la deshumanización que recibimos, la necesidad de importar no fue atendida, ya que no se nos escuchó, no se nos cuidó, no se nos dio un reconocimiento en realidad. O sea, porque aparte fue reconoce que yo te di el Ujú, networking. Discúlpame, quien se acercó conmigo, se acercó porque lo que yo ujú, dije demostró mis saberes. sí. No se acercaron Concuerdo. por una cara bonita, no se acercaron porque tú me diste un Es que es micrófono. esa idea O sea, paternalista de asumir que uno no tiene exacto. agencia y que uno no puede por una misma hacer el networking que necesita, que busca, que nutre, que necesitamos a alguien de afuera que lo facilite para nosotros. Eso se me hace sumamente irrespetuoso y ofensivo, ¿no? Pero bueno, perdóname. No, adelante, o sea, es que es justamente esto. Al final también, ¿qué tanto me estás dando libertad de expresión? Ujú, Porque cuando te estoy mencionando que no estoy de acuerdo, tomamos una actitud de, no, es que no estás viendo lo que he hecho por ti y hasta parece de trastorno personal, de persona narcisista. ¿Por qué? Porque es como, a ver,
No te estoy diciendo que tuve problemas estomacales. Supiste que hubo un Ujú, meltdown. Y para que una persona autista adulta llegue a un meltdown, es porque ya sostuvo demasiado. O sea, primero llegas al shutdown. ujú, Y yo se lo dije, o sea, yo llegué en shutdown a Saltillo. ujú, O sea, y yo soy hiperhablante y no hablaba. ujú. Entonces, me pudo ayudar a mí, por ejemplo, en la parte de contribución, pero porque yo sentí que contribuía a gente y eso es bonito. Claro. Pero cuando ves el costo que tuvo contribuir, realmente Ujú, fuimos humanizadas en el trato cuando yo dije claramente, requiero vegetales para mi alimentación, para mi nutrición, para poder sostenerme en un espacio tan estresante ujú, y las opciones de desayuno, que era lo más decente, no había vegetales. La ensalada no tenía suficientes ujú, vegetales porque yo sí como grandes cantidades de vegetales al ujú. día. Entonces, eso deshumaniza. ¿Y cuál es la base de los derechos humanos? Ofrecer la dignidad a todas las personas. Claro. Y aquí la pregunta es, ¿estamos realmente dando paradigmas de dignidad a nuestras adolescencias y a nuestras infancias? ¿Les estamos mostrando que espacios que son creados para apoyar a las personas autistas realmente están apoyando a las personas autistas? Sí, La verdad es que no. O sea, seguimos dando un paradigma de precarización, claro. seguimos dando un paradigma de deshumanización al otro, seguimos dando un paradigma lleno de Sí. violencias. Y eso me lleva a algo que dijo Malú, que de alguna forma resume todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y lo dijo perfectamente en 9 palabras. La inclusión que no cuida no es inclusión. O sea, ¿qué significa cuidar concretamente, Malú, desde tu experiencia construyendo comunidad en Regios TEA? Se refuerza algo muy importante dentro de la psicología y no nada más hablando de este congreso, sino en muchas experiencias que no nada más nosotros hemos pasado, sino muchas personas de nuestra comunidad. Se refuerza también el síndrome de impostor, no como algo interno, sino como una respuesta a un entorno que constantemente pone en duda el valor. Nosotros como autistas, como profesionales autistas, se genera un autocuestionamiento, así como que estoy pidiendo demasiado, porque eso es lo que genera el síndrome del impostor. Ujú, Y lo hablo en forma general. No digo nombres porque yo no le echo ninguna evaluación a ninguna persona, pero lo que veo, porque gracias a Dios tengo mucha confianza con los chicos de la comunidad y me lo han hecho saber también. Se erosiona también la identidad profesional, por ejemplo, mi trabajo realmente vale, o sea, porque o sea, literal, ahí es como tipo un coco wash, o sea, lo que te están haciendo para que tú dudes y accedas a las personas porque, híjole, soy autista, o sea, ay, bueno, ya me dieron la oportunidad. No, 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 no. Aquí ahorita voy a hacer unos puntos muy importantes. Esto es clave, no es de una fragilidad individual, es el resultado de un entorno que invalida de forma sistemática. Por ejemplo, desde la educación especial hablamos de una inclusión real, de los ajustes razonables, de un diseño universal para el aprendizaje, de un respeto a la neurodiversidad. Pero cuando los propios profesionales autistas participan en estos espacios y no se respetan tiempos, sus necesidades sensoriales, no se les remunera en forma adecuada o no se estipula correctamente todo el panorama previo, durante y después. No se le incluyen decisiones, entonces estamos aquí definitivamente reproduciendo exactamente lo que decimos querer cambiar, es decir, la inclusión se convierte en discurso, pero no en práctica. Y eso tiene una consecuencia muy grave porque pierde credibilidad cualquier persona, institución, fundación o lo que sea. ujú. Ahora, vamos a entrar a un tema muy importante que no se me está pidiendo, pero que sí quiero que me den la oportunidad desde el punto de vista legal como abogado. Aquí es donde, y aquí yo no quedo bien, yo nunca me van a escucharme pelearme con la gente porque no, pero sí me gusta poner en claro ante los derechos, iniciativas y ante las personas correspondientes, dejar en claro todo esto porque pertenezco a esta comunidad como todas ustedes y jamás voy a permitir que se nos pisotee o que se traten de incumplir las normas y derechos, etcétera. Aquí es un tema
de ser solo, aquí no es tema de ser solo ético y se convierte en una cuestión de derechos humanos, como lo decía Pau, y justicia laboral. Porque cuando hablamos de extractivismo epistémico en profesionales autistas, estamos tocando pues varias dimensiones legales. Número uno, los derechos laborales y de prestación de servicios. Cuando una persona es invitada a dar una ponencia, a participar en un panel, a diseñar contenido, está realizando una actividad profesional muy importante para ustedes, chicos, que van empezando o que algún día van a empezar. No pagar o dejarlo en ambigüedad, que se puede caer en prácticas de trabajo no remunerado, aprovechamiento de una buena fe y una desigualdad en las condiciones laborales. Número 2, la propiedad intelectual. El conocimiento no es abstracto, tiene autoría. Las ideas, las metodologías, los enfoques y discursos son iguales a que son protegidos como obras intelectuales, y así debe de ser. No pueden ser usados, grabados o distribuidos sin nuestro conocimiento, chicos. Cuando una organización usa este contenido sin acuerdos claros, está vulnerando nuestros derechos, definitivamente. Vámonos a los derechos humanos y discapacidad. Desde un enfoque de derechos humanos, ¿qué pasa aquí? Las personas, nosotros autistas, tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones y recibir ajustes razonables también, no ser discriminados directa o ni indirectamente, porque miren, esa falta de estructura, la desorganización o la falta de acuerdos claros, pues puede constituir una forma definitivamente de discriminación indirecta porque afecta de manera desproporcionada a personas neurodivergentes. También voy a hablar en forma general de una violencia estructural sutil. No siempre hay una agresión directa, pero sí hay una invisibilización, una minimización, una falta de reconocimiento. Esto se considera en una forma violenta estructural porque está normalizada y sostenidas por sistemas, no por individuos aislados. Desde una vivencia autista, aquí es donde todo se integra. Este patrón se reconoce porque se repite en distintos espacios. Número uno, se espera flexibilidad unilateral. Usted quiere decir que la persona autista debe adaptarse a todo. La falta de estructura se justifica como imprevistos. Las necesidades se van a minimizar como detalles o exigencias y el esfuerzo de regulación nunca se toma en cuenta. Y algo muy importante, aquí se está apelando a la identidad compartida, que somos una comunidad, para suavizar o justificar condiciones que no serían aceptables en otros contextos profesionales. Para cerrar este bloque, porque me puedo extender todo el santo día hablando de leyes y derechos, iniciativas con artículos y todo, hasta con demandas, nombrar el extractivismo epistémico, yo también les amo mucho y a mi comunidad, no es señalar a personas, es evidenciar una estructura, porque mientras el conocimiento autista siga siendo utilizado sin respetar a quienes lo producen, la inclusión seguirá siendo incompleta y para eso estamos nosotros, porque yo quiero a partir de ahora, ayer se nos mandó una gran amiga que todas conocemos, que se llama en TikTok tarotista autista, Ujú. no me acuerdo de su nombre, que hubo una alerta roja de una persona que necesitaba ayuda en una ciudad. Sí. Entonces de ahí yo quiero crear lo siguiente, que en cada ciudad nosotros formemos un tipo de espacio seguro con quien acudir. Por ejemplo, en Nuevo León, si mi comunidad así lo decide, aquí va a estar Malú, Puente Norregentes y Regios TEA, para atender a esas personas que están en algo de alerta. Ujú. De la forma, en México, pues tal la asociación o persona. Y así nos vamos, porque esto es lo que nos está conllevando a realizar, porque si nosotros no nos cuidamos, por el momento, nadie Alguien nos más va a lo va a cuidar. hacer. Sí. Excelente. Muchas Sí, gracias. excelente, Maru. Muchas gracias por esa mirada tan importante y tan necesaria, ¿no? Y lo que emerge de todo esto es la idea de que el conocimiento autista es el insumo.
¿no? El empaque se queda y la generosidad se convierte retroactivamente en el pago. Pero ahora quiero ir a algo práctico, porque este episodio no es solo un análisis, pero también quiero que sea un recurso. O sea, ¿qué hace alguien con todo lo que acabamos de nombrar? Y quiero ser muy concreta, porque sé que hay personas que nos están escuchando y que ya han vivido algo parecido o que están evaluando si aceptar una invitación a un evento en este mes de abril. Pero antes de ir a las herramientas, quiero nombrar algo que Paulina planteó y que no podemos dejar pasar, que es que hay personas jóvenes, personas autistas en formación, que están observando todo esto, que están escuchándonos y que ven cómo los referentes profesionales, cómo nos tratan. Y ese mensaje, lo que les estamos enseñando, importa, tanto como cualquier protocolo que podamos dar. ¿Qué es lo que deben saber? ¿Qué preguntas deben hacer antes de decir que sí? ¿Qué señales deben buscar? ¿Qué derechos tienen? Y vamos a empezar con Miriam. Ay, Dios. Fíjate que es muy importante esto que estás diciendo. Espero ser clara porque yo construí como una lista, pero seguramente ustedes me van a poder decir alguna otra más. Lo primero que les voy a decir desde ahorita, y acúseme quien me acuse, es, está muy bien que tú quieras apoyar a tu comunidad. Todas lo hemos hecho, como dice Malu. Yo he estado en muchos eventos, muchos gratuitos, y tengo ahorita otros más, y lo voy a seguir haciendo. Comparto conocimiento en redes sociales, y aunque tengo ciertos números, no monetizo, ¿no? Pero no lo hago por eso. Lo hago en realidad porque me interesa la comunidad. Sin embargo, y yo también lo hice, fui a muchos eventos donde cobraban y yo no cobré, pero desde ahora les digo, si un evento cobra, tú tienes que cobrar. No es porque seas, no. Está bien que te sumes a la causa, está bien que ayudes, está bien que apoyes. Pero si ellos están obteniendo un recurso económico de tu conocimiento, de tu saber y de tu persona, tú mereces cobrar, porque sabemos que la comunidad autista tiene una alta prevalencia de estar fuera de desempleo, ¿no? La comunidad autista muchas veces está precarizada laboralmente. Dos, nosotros los que logramos insertarnos en empleos somos bien poquitos. Sabemos que incluso dependiendo de las necesidades de apoyo, es que incluso ya ni siquiera se les enseña o se les permite entrar a la universidad. Les dan eh, para puros oficios, ¿no? Lo cual a mí también me indigna profundamente. Pero entonces, tengas carrera o no tengas carrera, si a ti te están llamando a dar tu experiencia y ellos están cobrando, cobra. Ujú, ¿Cuánto vas a cobrar? Pues ahí tendríamos que ver qué tanto va a haber, qué tanto cobran, ¿no? ujú, Pero definitivamente tienes que cobrar. Y eso lo tienes que decir claramente. Yo necesito esto. Si tú cobras, a mí me pagas. ¿Cuánto me vas a pagar? Pedirle el 50% de lo que te van a pagar antes de sacar la ujú, publicidad y el siguiente 50% cuando terminas de dar tu conferencia. Dejar ujú, muy claro que es por dar conferencia. Si ya ujú, el acuerdo incluye un video, si ya el acuerdo incluye, bueno, pero ya lo sabes previamente. Creo que eso es muy importante, exigir eso. Un espacio de regulación sensorial antes, durante y después de la ponencia. ujú, Condiciones alimentarias claras y respetadas, considerando necesidades sensoriales, horarios y restricciones. Sabemos que mucha o gran parte de la comunidad autista hay selectividad alimentaria, pero también hay restricciones alimenticias como alergias o como sensibilidades, y eso es algo que se tiene que respetar, lo cual no pasó en este evento. sí, Descanso adecuado, incluyendo la posibilidad de llegar un día antes para evitar sobrecarga por traslados e irte un día después. No ujú, te pueden mandar después de haber estado sosteniendo todo este estrés cognitivo, todo este esfuerzo cognitivo, no te pueden mandar en un camión y a ver cómo te vas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Tiene que haber el respeto al descanso que necesita la persona autista después de haber sostenido tanto trabajo. Horarios, reglas claras, itinerario preciso, certeza organizativa, seguridad física y emocional durante todo el evento, transporte seguro y acompañamiento logístico y certeza en el pago, con honorarios definidos desde antes y en lo que yo les decía.
Si se dijo una cuota, esa cuota se respeta. Entre o no entre el dinero al evento, eso no es problema del ponente. Eso es problema de quién organiza. Entonces, si yo organizo y yo sé que no tengo esas condiciones, entonces lo digo claramente, porque ustedes lo saben, yo he organizado eventos donde se ha presentado la comunidad autista. No les he pagado un solo peso, porque en Ujú, el evento de la universidad no se cobra nada y además, pues ¿por qué no se cobra nada, no? Y la otra no tengo recursos. Sin embargo, no los he hecho presenciales justo porque conozco todas estas necesidades. Si ujú, yo sé que no tengo para pagarles viáticos, si yo sé que no tengo dónde recibirlos, ¿para qué lo hago? He claro, abogado, he abogado y decirles, ¿puedes? ¿Me haces el favor? Y entendiendo esto, yo no soy la persona que te está dando voz. La comunidad autista tiene una voz, las personas tienen una voz y ojo que aquí todo tiene que ser ganar, ganar, claro, ¿no? Creo claro. que eso es básico. Claridad ética y transparencia si no existe un presupuesto para remunerar. Si yo no tengo dinero para hacer mi evento, pero te pido que te sumes a la causa y tú decides hacerlo, ok, yo ya te lo dije claramente, ¿no? Y tú Claro, decides, ser explícita desde el principio, ¿no? claro, Clara, de y si no tienes condiciones para tener a la comunidad autista en presencial, porque veo que los eventos que no vienen desde la comunidad por lo regular son en presencial. Si se han dado ujú, cuenta, los eventos que vienen desde la comunidad son en línea. Porque aquí sí, estamos en nuestro espacio seguro, aquí no cubrimos gastos de traslado, puedes estar tomando tu agüita, puedes estar sin zapatos, o sea, eventualmente yo creo que sí tendríamos que hacer eventos desde la comunidad y cobrarlos y todos ganar, ¿no? sí, Pero sí, si no sí, lo tienes, sé clara. Y si la gente decide ayudarte, agradéceles, ¿no? claro, Agradéceles. Yo creo que eso es lo más importante, evitar la incertidumbre, porque la incertidumbre también es violencia, y un ujú, espacio verdaderamente accesible, no improvisa, no precariza y no negocia el bienestar de la comunidad. La voz autista no es decoración del evento, ¿sí? Es trabajo profesional, conocimiento especializado y presencia que merece condiciones dignas. En esto quiero terminar. gracias. Y todo esto lo vamos a transformar en un toolkit que lo pueden encontrar en las notas del programa para bajarlo, compartirlo y usarlo. Adri, cuéntame, ¿qué agregarías a la lista exhausta que nos compartió Miriam? Quiero decir que lo que los profesionales autistas merecemos que cambie es dejar de trabajar por buena fe. Y lo quiero decir porque es bien fácil acceder a nuestros corazones de pollo y aprovecharse de eso. Entonces, lo Ujú, que decía Miriam, ¿no? Claridad en lo que estamos haciendo, y ya sea que seas alguien efectivamente de la comunidad autista o si eres una persona neurotípica intentando hacer un evento para la comunidad, antes de pensar en tu evento, por favor, te capacites, porque en este evento al que asistimos fue muy evidente que las personas no sabían cómo abordar ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ujú, en mi caso, yo tuve una desregulación y como se mencionó antes, no habían las condiciones para proporcionarme un espacio de regulación, pero tampoco nadie sabía absolutamente nada de qué hacer. Es decir, si en ese momento no hubiera estado Miriam conmigo, probablemente la crisis hubiera sido peor. Y ujú, si yo personalmente no supiera cómo conducirme en ujú, estos momentos, hubiera sido peor. ujú, Pero entonces, en este caso, pues yo soy psicóloga, entonces conozco de primera mano por mi razón laboral y porque ya tengo un tiempo construyendo estas estrategias, pero, ¿qué hubiera pasado con una persona que no está en este rubro, que es especialista en otra cosa y que probablemente todavía no conoce como tan bien su propio sistema de regulación? Entonces, lo que para mí ujú, sería importante mencionar es, si no perteneces a la comunidad o si sí perteneces, pero vas a invitar a otros perfiles, es importante que sepas cómo ayudarlos y que esto entra en la cultura del cuidado, ¿no? El cuidar no ujú, significa que me vas a maternar o que me vas a paternar. Cuidar significa proporcionar
las estrategias adecuadas para, en caso de crisis, ¿qué se va a hacer? Y esto lo podemos imaginar un poco como cuando se convocan eventos muy grandes, es por ley que tiene que haber por ejemplo, un cuerpo médico, ¿no? Una ambulancia, este tipo de cosas. Ujú, Pensémoslo igual. La comunidad autista necesita ujú. ciertas acomodaciones y ciertas prevenciones. Entonces, yo añadiría eso y, por favor, empecemos a desconfiar. No sé si decir desconfiar es lo correcto, pero quiero decir como esta parte de necesitamos blindarnos legalmente. Es decir, esta situación se pudo haber evitado si nosotras no hubiéramos hecho esta parte de, bueno, por buena fe. Y entonces hubiéramos dicho, hay que firmar un contrato, hay que firmar un acuerdo, incluso la parte de la Ujú. privacidad y el uso de imagen, ¿no? O sea, esas cosas las pudiéramos solicitar o necesitamos solicitar por adelantado y eso es lo que yo creo que puedo decir. Interesante, ¿no? Porque estoy viendo el peso con el que cargamos las personas autistas para protegernos de ese tipo de, creo que es un arma de doble filo, falta de conocimiento sobre cómo tratar a las personas autistas y al mismo tiempo tratarnos como si no importáramos o como si lo que tenemos que decir no fuera lo suficientemente Claro. importante, ¿no? No sé si hay otros profesionales neurotípicos que tienen que hacer todo este trabajo por adelantado, ¿verdad? Para asegurarse de que no suceda lo que no sucedió en este Congreso, lo cual es en sí un dato importante sobre cómo estamos en esta sociedad con respecto al autismo en este mes de la concientización sobre el autismo. Pau, cuéntame, me fascinó tu mirada hacia cómo hacemos, ¿no? Qué mensaje le damos a las juventudes cuando nos precarizan a nosotros, ¿no? Me parece un poco triste la manera en que lo voy a compartir, porque el consejo que voy a dar es un consejo que sigue mostrando la falta de empatía por parte de la comunidad que no es autista, Ujú, de los alistas, ¿no? Porque al final es como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pedirte 5 veces que me des claridad? ¿Por qué tengo que estar cada vez? O sea, porque esa es la manera en que yo lo hice y aún así no conseguimos ujú, mucho, ¿no? Creo que es súper importante que previo, siquiera que existan estos eventos o siquiera que tú tengas ya una invitación laboral, ujú, sí te detengas primero a ver qué es lo que tú como persona autista estás necesitando. Porque también las necesidades de Adri, tus necesidades, Anita, de Malu, de Miriam, son distintas, ¿no? Tu manera de gestionar tu estrés también es distinto. Y a partir de ahí, pues lo podemos ir viendo y ya lo puedes ir ujú, trabajando. O sea, ¿por qué lo tienes que hacer tú? Porque desgraciadamente todavía no pasamos al momento donde se ve al otro. La gente siempre lo va a ver desde su propia perspectiva y es muy difícil que lo vean hacia el otro. Empezar a hablar en espacios seguros, porque también sabemos que hay gente que puede tomar como herramientas para lastimarte si quisieran ujú, esas necesidades que tú tienes, claro. ¿no? Entonces ve tratando de hablar primero en espacios seguros. Entiende qué es lo que tú estás necesitando. Haz esta lista. Miriam ya nos dio unas grandes ideas, Adri ya nos dio unas grandes ideas. ¿Qué se requiere para un evento así? Me parece ya se había mencionado, los eventos, los espacios de regulación sensorial son muy Ujú, importantes. Aunque tú tengas tus propios reguladores, si no tienes el espacio, no va a ser de gran ujú, ayuda. Pídele a las personas que consideren también anunciarte qué tan grande va a ser el grupo en el que tú vas a estar, porque la ansiedad social existe desde la parte autista. No es lo mismo que hables en el uno a uno, que hables en un grupo de 10 personas, a que le hables a 70 personas en vivo y 40 personas en claro, línea, claro, porque te hace pensar mucho, ¿no? claro. Para que tú puedas también pensar en de qué manera te vas a presentar y qué tanto quieres enmascarar. Creo que también es muy importante que te detengas a ver esto. Ujú, ¿Qué tanto vas a querer enmascarar o no sabiendo el espacio en el claro. que estás? Porque yo desenmascaré mucho más de lo que Ujú, usualmente
y realmente también fui tratada con una voz infantilizadora. Ujú, Y eso es muy molesto porque soy una mujer adulta de 38 años. claro. Solicita tus agendas, solicita itinerarios, solicita todo por Ujú, escrito, ¿no? Que viene desde la parte legal con los contratos, pero que también por escrito y por canales de comunicación formales, que puede ser un ujú, correo, porque WhatsApp, pues sí es una estrategia, pero no es tan formal como un correo. claro. Pide tus agendas, tus tiempos, pide todas tus necesidades sensoriales, aun cuando lleves tus propios Ujú, reguladores, pide tus propias todas tus necesidades sensoriales para que tengas también tus espacios, tus acomodaciones sociales. Y creo que es súper, súper importante que tengas la certeza de cómo quieres que te llamen, porque gran parte de la comunidad autista estamos pidiendo que se nos hable como personas autistas y se nos mencione como personas autistas, pero sigues recibiendo personas con sí, autismo, personas con enfermedades, sí. ¿no? Hace poco estábamos platicando y alguien me llamó por teléfono para pedirme otra cosa que nada que ver con todo lo que él había visto en mis redes sociales, también un vato, este, y empezaba, no, es que sí, porque tienes una enfermedad. Y yo así como, a ver, espera, primero, no estamos hablando de esto. Y segunda, necesito que te refieras a mí como Paulina. Si quieres hablar de mi autismo, es persona autista. Y empezó a hablar de filosofía y yo, a ver, no, mejor háblame, ¿qué necesito? O sea, pero justo también es esta parte de cómo vamos aprendiendo a pedir, a poner Ujú, límites, que nos cuesta mucho como personas autistas, porque tenemos todo este nervio de querer ser aceptados, de que no nos digan ya de por sí raras, conflictivas, ¿no? Que de por sí, siendo mujeres nos cuesta más, ¿no? Y estaba pensando después de todo esto, no es casualidad que quienes hemos levantado la voz después de estas experiencias solo somos las mujeres, ¿no? Porque somos las que tenemos que luchar. Pero bueno, sí, retomo. Regresa pide tu lenguaje. O sea, creo que también es súper importante que le comuniques a la gente cómo quieres que te llamen. O sea, sí te van a identificar desde autismo, porque al final también me puedes llamar Paulina, ujú, ¿no? Recuerdo cuando lo compartí con una amiga después de recibir mi diagnóstico, me dijo algo muy hermoso para mí. Me dijo, eso no cambia nada a quien conozco. Yo te conozco desde hace años y ya sé cómo eres. Que tengas el nombre autismo no cambia nada la forma en que te ujú. quiero. Sí, Entonces, qué bonito. y facilitación en la forma de Sí, comunicación. eso es muy Ten muy importante. claro tus estilos de comunicación y pídelos Sí, también. sí, eso es muy importante. Manu, ¿qué le agregamos a esa lista? Bueno, voy a hablar también debidamente en forma general, porque me gusta que todos los jóvenes, los adultos autistas queden muy claro en la parte legal. Yo sí sugiero que nosotros, como en mi caso, aún siendo abogada, siempre hay que tener a alguien de nuestra confianza. En mi caso, es mi esposo Rodrigo, Ujú, que él toma las decisiones porque aunque me vean que alegue, que ande para todos lados, mi corazón a veces me ha ganado y he tomado malas decisiones. ujú. Por eso siempre tenemos que tener, lo digo con mucho respeto, y no es porque no sepamos tomar una decisión, pero queda claro que bajo esta experiencia y otras que han pasado nuestros amigos y compañeros dentro de nuestra comunidad, que el corazón gana y aquí volvió a ganar. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Ese alguien que sea muy claro y conciso y que vea más allá de lo que nosotros podemos ver. Vamos a ver otra vez el derecho a la remuneración, que no se nos olvide, que claramente hacemos labor social, lo vamos a seguir haciendo, sin ningún tema. Pero ya cuando hable de contratos y todo eso, simplemente, primeramente hay que tener un contrato para ver lo de la remuneración económica cuando así se requiera. También el derecho a la propiedad intelectual, ahí debe de venir en ese dicho contrato para que todas las presentaciones, todos los materiales, metodología, discursos estén protegidos como una obra intelectual. ¿Esto qué va a implicar? Que nadie puede utilizarlo, ni grabarlo, ni distribuirlo sin la autorización previa, todo dicho en este contrato. Tú decides cómo se comparte y bajo qué condiciones. Tú decides es cada uno de nosotros. Muchas veces se graban ponencias sin consentimiento claro. Esto es un acto de vulneración.
Sí. hacia nuestra persona como autistas. El derecho de imagen, que viene siendo tu voz, imagen y también presencia, ya sea en línea, híbrida o presencial. No son libres de uso, nosotros no somos libres de uso. Ujú, Requerimos un consentimiento explícito, especialmente cuando es en streaming, redes sociales y material promocional. ujú, También tenemos todos derechos a condiciones dignas, que incluye una información clara, logística organizada, respeto a tiempos, ajustes razonables. Eso conecta con derechos a nuestra identidad autista. Desde un enfoque de derechos humanos, las personas que somos autistas tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones, lo que implica no solo acceso, sino a condiciones adecuadas. Y yo sí, aquí voy a hacer una aclaración muy importante y siempre se los he dicho a todos los papitos que atiendo, vale más decir Malú es autista para que no te coloquen adjetivos calificativos que no nos corresponden y que hemos escuchado por años. Vale más decir lo que somos para que el entorno nos entienda más, ujú. porque si no se va a malinterpretar, chicas y chicos. Entonces es muy importante avisarle con las personas que vamos a estar conviviendo 1 o 2, 3 horas o días, no, lo que realmente somos. Las señales de alerta, aquí es muy importante lo que nos estaba preguntando ahorita cuando dice, estas prácticas indican posible extractivismo, pues definitivamente cuando no hay presupuesto, pero sí hay para otros Ujú, rubros. Ambigüedad en acuerdos que evita responsabilidades. Los cambios constantes desregulan y desorganizan. El uso de trabajo sin permiso, hay una vulneración directa, porque nombrarlas ayuda a dejar de normalizarlas, chicos. ¿Qué preguntar? Bueno, pues todas las preguntas antes mencionadas, pero vamos a recordarlas. Eh, ¿Cuál es el honorario y bajo qué condiciones se paga? ¿Qué incluye mi participación exactamente? ¿Se grabará? ¿Cómo se usará ese material? ¿Qué apoyos o ajustes están contemplados? Preguntar no es desconfiar, sino es cuidarnos a nosotros mismos. Hay un impacto definitivamente psicológico profundizado cuando estos derechos no se respetan. El ujú. impacto en personas como otros autistas nos desregulan, hay un incremento de ansiedad, una sensación de explotación o invisibilidad, desgaste crónico que es el burnout autista, el retiro de espacios profesionales. Eso limita no solo a la persona, sino a toda nuestra comunidad que pierde esas voces. Lo que construimos aquí, bueno, pues estamos construyendo definitivamente donde el conocimiento autista se respeta y se paga Ujú. a partir de ya. La experiencia vivida debe de ser reconocida como un saber legítimo. La inclusión se practica en lo cotidiano, no solo en los discursos. Nosotros como profesionales autistas no tenemos por qué desgastarnos para poder pertenecer a ningún espacio. Y lo digo con todo mi corazón y con todo el respeto, si alguien necesita algún contrato legal, algo lo que sea, es que aquí estoy para servirles. Y tengo un equipo jurídico, no es para amedrentar a las personas, simple y sencillamente basta de que nosotros intentemos ser silenciados, basta que nuestros derechos queden vulnerables ante cualquier situación, persona o espacio. Escucho todo esto y pienso que el conocimiento que acabamos de compartir en todo este tiempo vale mucho más de los honorarios que no nos pagaron, ¿no? Y eso en sí mismo lo dice todo. Y quiero cerrar, estoy tan agradecida y tan emocionada por esta conversación que ni siquiera sé cómo continuar hacia el final, pero quiero cerrar y pedirles que me contesten con una sola frase. Y teniendo en cuenta todo el contexto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Puede ser una oración, pero tiene que ser tuya. Y la frase es esta: lo que las profesionales autistas merecen que cambie es, Miriam. No trabajes gratis. Si cobran, tú cobra. Excelente. Adri, Lo que las profesionales autistas merecen que cambie es el sistema, que ha normalizado la explotación del trabajo de poblaciones vulnerables y eso tiene que cambiar. excelente. Pau,
Necesitamos que se cambie la visión para que se dignifique toda nuestra labor, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro propio ser. Exactamente. Antes de pasar a Malú, les comparto el mío. Lo que yo siento que se merece que cambie y es esto, que el conocimiento autista deje de tener un precio flexible, como lo dijo Miriam, como lo dijo Malú, como lo dijo Adri, como lo dijo Pau, y que los espacios que invocan a la comunidad autista asuman que invocarlos tiene un costo y que ese costo se paga, se reconoce y se respeta. Malú, ¿cuál es la parte de esa frase para ti? Bueno, necesitamos que cambie, es que dejemos de ser considerados definitivamente un recurso disponible y comencemos a ser reconocidos como sujetos de derechos con trabajo profesional, que también tiene valor, con límites que deben de respetarse y con una voz que no necesita permiso para existir definitivamente, pero sí condiciones dignas para sostenerlos. Gracias a cada una de ustedes por aparecer en Saltillo cuando creyeron que valía la pena, por aparecer aquí hoy cuando saben exactamente lo que cuesta aparecer. Y gracias a quienes nos están escuchando. Si te reconociste en alguna parte de esta conversación, en el costo, en la denuncia o en la exigencia, este episodio fue hecho pensado en ti. Esto es NeuroRebel. Soy Anita. Nos vemos en el siguiente episodio.